Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este en vivo. Espero que se encuentren muy bien. Como todos los martes, estos martes de conciencia, aquí en Instagram a las 9 de la noche. Aquí estamos con este tema bastante interesante y sobre todo que todos creo que estamos o hemos vivido esa experiencia, esa separación y sobre todo esos duelos, más ahorita con todo esto que estamos pasando. Precisamente quise hacerles este en vivo para hacer conciencia, para hablar de ello y sobre todo para entrar en esta conciencia, ya lo he repetido, pero en esta interiorización, integración de todo esto que podemos vivir mediante un duelo. Hola Cami, bienvenida, qué gusto saludarte. Y sobre todo invitarlos y darles una sorpresa que tengo. Algunos ya lo saben, a los que están en el grupo ya lo saben, en el grupo que tenemos de sanación. Pero quise darles esta, esta sorpresa aquí en estos en vivos y sobre todo que sé que les va a ayudar mucho, sobre todo en este proceso que todos hemos vivido. Hola Sinaí, bienvenida, qué bueno que ya llegaste. Vida y armonía, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches, Kika. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quise hablarles sobre cómo vivir la separación, el duelo, porque es respecto a este regalo o a esta sorpresa que les tengo que ya les platicaré. Gracias a ti, Cami, eres nueva, perfecto, bienvenida, qué bueno que estás aquí, vas a ver que te va a ayudar mucho. Coméntame qué fue lo que les llamó del tema, qué fue lo que les puede interesar de esto y sobre todo qué es lo que han estado ustedes viviendo. Recuerden que estos en vivos me gusta que sean interactivos, me gusta estar en contacto con ustedes para hacer esto no un monólogo, sino que sea una charla, para hacerlo de autoconocimiento y sobre todo de conciencia, que esta es la finalidad de todo esto. Y el día de hoy quiero hablarles sobre dos temas en específico que tienen que ver con esta parte del duelo y sobre todo esta parte de la separación, cómo se da todo este punto, pues cómo decirlo, pues todas estas emociones, toda esta revolución que se genera en ese momento de duelo. Hola, mi mística, qué gusto saludarte. Bienvenida, tengo mucho sin, sin, sin haberte saludado, qué bueno que estás aquí. Les quiero hablar sobre estos dos puntos que creo que todos en un momento de nuestra vida hemos vivido esto, pero en un duelo, en una separación o al querer cerrar un ciclo, realmente esto es demasiado importante al tenerlo en cuenta, que tiene que ver con un tema que voy a tratar en un taller, ya les voy adelantando, el conflicto de separación y los duelos congelados. Espérame que aquí está la gorda, me está moviendo todos los apuntes. Aquí anda, mira, quiero saludar. Ya se anda acomodando también para el en vivo. Así que el conflicto de separación, ya para entrar en tema, tiene que ver con esta parte de nosotros que se da al momento de ya no tener contacto físico con una persona. Recordemos que esto puede ser desde el no estar, o sea, con esa pareja, el ya no tener o ya no verlo diariamente, al también nosotros ya no estar con los mismos compañeros de trabajo, al ya no estar con esos amigos de la infancia que tal vez veíamos. Y esos todos son duelos que tal vez vivimos en nuestra vida, que tal vez ni siquiera nos dimos cuenta. Porque tal vez, yo me incluyo, ahorita les voy a poner varios ejemplos que yo he vivido, pero yo me incluyo que cuando te encariñas mucho con alguien de, no sé, del trabajo o alguien de la escuela, dices, ¿sabes qué? Es que sentí como una tristeza, como esta parte de, chin, ya no voy a estar con esa persona, yo no la voy a ver, o ya no voy a estar ya no lo voy a poder, no sé, estar en contacto, así,
más cercano con esa persona, sino que a lo mejor por mensaje, que es más impersonal, o por videollamada, que no es lo mismo, pues no es lo mismo tener contacto físico. Y creo que todos inconscientemente entramos en ese conflicto de separación ahora por esto que está sucediendo con la pandemia. Precisamente el hecho de aislarnos, nosotros estamos viviendo inconscientemente ese conflicto de separación. ¿Por qué? Porque nos dijeron que no tenemos que tener contacto con las personas, que tenemos que tener 1 metro de distancia de una persona a otra, que no debemos estar juntos todos en familia, que simplemente debemos estar separados. Y ese conflicto precisamente se da inconscientemente ante eso. Tal vez no lo sentimos tanto porque dices, bueno, yo sé que ahí está esa persona, yo sé que le puedo hablar, yo sé que cuando pase todo esto lo voy a volver a ver, la voy a volver a abrazar, voy a estar con esa persona. Pero realmente lo que nos interesa en este punto, o lo que les quiero hablar, es precisamente sobre esa separación o de esos duelos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hacemos conciencia de que esa persona ya no va a estar con nosotros, ya no lo vamos a ver, sea por la razón que sea, sea como nos dice Cami, porque se jubiló, ya no va a tener esa compañía en el trabajo, porque tal vez esa persona falleció, que ahorita vamos a hablar de eso más adelante, o que terminó esa relación, o que se cambió a otro lugar, otra residencia, ya no lo puedes ver continuamente. Todo eso se vive de manera constante, esos conflictos de separación, y tal vez no nos damos cuenta. Y muchas veces ese tipo de conflictos nos afectan inconscientemente, generando una tristeza, generando una depresión y sobre todo un vacío de decir, bueno, es que no sé por qué me siento de esta manera, siento como que algo me falta, me gustaría tener el contacto de esta persona o tener el apoyo de esto que yo me gustaba, el compartir con esta persona, con esta pareja, con este familiar y que ahora ya no está, ahí es cuando se presenta en nosotros ese duelo. Y por eso les decía que todos estamos viviendo constantemente este tipo de situaciones, pero muchas veces no somos conscientes de ello. Y precisamente para esto es este vivo, para hacer conciencia de eso que nosotros vivimos y decir, oye, es cierto, yo no me había dado cuenta que he tenido varias separaciones, varios duelos inconclusos que muchas veces no le he sabido dar una solución, no he sabido qué hacer ante eso que se presenta y por eso no sé cómo vivir con eso, no sé por qué me está sucediendo todo esto otro. Precisamente para eso es hacer conciencia de esto. Para las personas que se están conectando, bienvenidos y bienvenidas. Estamos hablando de cómo vivir la separación, el duelo. Y en específico vamos a hablar el día de hoy sobre 2 temas, sobre el conflicto de separación, que ya lo hablé ahorita al inicio, y que va a ser un punto fundamental en el taller que voy a tener el próximo, aquí lo apunté que luego se me olvida, 13 de febrero, domingo 13 de febrero, voy a estar dando un taller, se llama El Último Adiós, que precisamente hoy inicia la preventa. La preventa va a ser del día de hoy, o sea, 1 de febrero al 5 de febrero. Después de la preventa va a ser el precio normal del 6 a 12 de febrero. ¿Por qué les digo esto? Porque quiero hacer este taller. Ahorita antes de entrar en el segundo punto que les comenté, que creo que ahí es donde la mayoría nos atoramos cuando vivimos un duelo, me incluyo, ya les platicaré el por qué. Quise hacerles este taller porque este taller yo lo tomé en algún momento de mi vida cuando tuve un duelo yo. A mí me ayudó mucho a hacer conciencia y sobre todo a identificar que realmente no estaba viviendo ese duelo y creo que es lo que muchos de nosotros estamos pasando y es lo que nos limita o lo que nos detiene a vivir, experimentar realmente esa separación o vivir ese duelo. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos permitimos vivir ese luto, y vivir ese luto, ojo, no se trata de sufrir y voy a estar sufriendo, voy a vestir de negro y voy a estar llorando como Magdalena y voy a sufrir lo más que se pueda en este luto para sentirlo, no se trata de eso. Se trata realmente de hacer conciencia de eso que nosotros vivimos y experimentamos con esa persona. Recordemos que puede ser una persona, un familiar que ya trascendió,
algún hijo, algún abuelo, puede ser también una pareja que esté, que no haya fallecido, algunos otros sí, pero todo esto es recordemos que el conflicto de separación tiene que ver con esto, con ya no tener un contacto físico, que todos lo hemos vivido, ya lo expliqué al inicio, pero este segundo punto, a mí fue, el entenderlo para mí fue un parteaguas de mi proceso de sanación, porque realmente yo no quería aceptar eso que precisamente hice conciencia en ese taller que yo tomé y que ahora quiero compartirlos con ustedes. Lo estoy dando realmente bastante económico, bastante accesible para que llegue a más personas, para que realmente lo tenga acceso la mayoría de las personas que me han dicho, oye César, es que no puedo, es que ahorita la economía y demás, ahora sí que ya no hay pretextos para eso. Es un taller bastante enriquecedor, no lo digo porque yo lo dé, sino que a mí me sirvió, a mí me ayudó bastante. Y sobre todo el entender este segundo punto que creo que todos van a hacer conciencia, van a decir, ¿sabes qué, César? Es cierto, yo no me había dado cuenta de que eso que está sucediendo a mí me sucede y ahora yo lo quiero, yo lo quiero, quiero que ustedes lo vean y quiero que realmente me comenten qué es lo que aún no viven de ese duelo con esa persona. Antes de iniciar, déjame saludar. Hola, buenas noches, Fer, qué gusto saludarte. Cami, el duelo del fallecimiento de mi abuelita me duró 7 años. Sí, justamente ahorita voy a hablar yo de mi duelo, que también me duró más o menos lo mismo. Yo todavía vivo el duelo de mi ex. Te entiendo, mami. Todo eso ya lo has trabajado, pero sé que a lo mejor algo hace falta en ti para aterrizar e integrar todo esto. Ojalá y te permitas tomar este taller también, que te va a ayudar muchísimo. Y justo ahí les va el segundo punto que, ojo, lo vamos a tratar de manera más a profundidad con trabajo. No va a ser un taller teórico donde les voy a estar hablando. Para hablar ya tengo estos en vivos y hay mucha información. Recuerden que yo, las personas que han tomado sesiones conmigo, me gusta ser como muy dinámico, o sea, como confrontar directamente, ir hacia la raíz e ir hacia eso que se está presentando para sanar y sobre todo soltar eso que aún queda pendiente con la sanación, con la persona, con el sentir y demás. Y el segundo punto, ya para no alargar tanto este en vivo, que le repito, voy a trabajar más a profundidad en el taller, son los duelos congelados, que se da y todos ahorita los que desafortunadamente tuvieron una pérdida ahorita con la enfermedad que anda por ahí rondando, se da precisamente por no poder despedir a esa persona y sobre todo por creer que aún está ahí esa persona. Y tú vas a decir, César, pero ¿cómo? Si yo sé que esa persona murió, sí, pero para la mente todavía, es decir, todavía no lo entiende realmente que esa persona ya no está. Que esa persona, no, la mente nos hace creer que esa persona aún está ahí en su casa, que aún le puedes hablar, que aún puedes ir y visitarlo, visitarla. Y lo digo porque muchas veces nosotros, las personas que tuvieron algún familiar, alguna persona que falleció por este bicho que anda ahí, les sucedió porque recordemos que esta parte del fallecimiento en este tipo de enfermedades lo que se da es, sabes que no lo puedes ver, lo aíslas, no te puedes despedir, sabes que nada más te lo entregan una cajita, si bien te va, en una cajita, las cenizas de esa persona. Es decir, no hubo todo ese proceso que nosotros vivimos y todo ese proceso que nosotros aquí en Occidente hacemos, que es la velación, que es pasar una noche o sea, velando a esa persona, darle su misa, darle, o sí que el proceso como de duelo es como una asimilación, pero como es tan rápido, por eso nosotros tenemos esos duelos congelados, porque realmente para nosotros es, como decimos acá en México, aún no nos cae ese 20 de que esa persona ya no está, aún no nos cae el 20 de que esa persona ya trascendió, de que le dio eso, de que tuvo un accidente, de que él se enfermó, ya no está, de que se cayó y le sucedió esto. Todo es tan rápido, todo es como tan
tan choqueante, tan sorprendente que realmente eso se queda ese duelo congelado. Y muchas veces lo hacemos también porque tenemos que hacernos los fuertes, porque decimos, no, es que no me di la oportunidad, porque tenía que ser fuerte para mis hermanas, tenía que ser fuerte para mis hijos, tenía que ser fuerte para no sé quién, porque no quería que me vieran de esta manera. Y todo eso, esa represión que nosotros vivimos es precisamente un duelo congelado, porque aún no estamos en ese proceso realmente del duelo y realmente lo estamos congelando porque no nos permitimos sentirlo y vivirlo, experimentarlo. Y sobre todo es importante recordar y reconocer que es importante y a la vez imposible no poder vivir ese luto o ese duelo cuando esa situación o se da esa situación o esa separación. Si nosotros lo estamos bloqueando es porque realmente lo estamos haciendo desde la mente. Les voy a poner varios ejemplos hablando de la parte de parejas. Y si les está resonando, ahorita voy a leer sus comentarios, no se preocupen. Que me dicen o comentan, y sabes qué, César, yo una vez que me enteré que esa persona me engañó, me dejó, se fue con otra, yo lo que hice fue evadir todo eso, ya no quise saber nada de esa persona, lo bloqueé ya, es más, ya ni siquiera paso por su casa, le aventé todo, lo tiré todo, pero realmente, ok, es parte de ese proceso. Pero si nosotros no aceptamos y no reconocemos eso que yo sentí, eso que yo generé y sobre todo, aún queda un resentimiento, y hablo de resentimiento como algún enojo, alguna culpa, que ahorita voy a hablar precisamente de esa culpa. Si tú aún sientes todo eso, aún recuerdas a esa persona y aún lo sientes como tristeza, como enojo, como resentimiento, es porque aún estás anclada o enganchada a esa emoción o a esa persona que aún no ha cerrado ese ciclo. Y por ende muchas veces no somos conscientes de que tenemos nuestro corazón herido y por ende seguimos nuestra vida creyendo que por eso no se va a dar eso que ya nos hizo esta persona porque nos ponemos una coraza, nos ponemos una armadura para no sentir ese dolor y lo que estamos haciendo es protegiéndonos sí de no sentir ese dolor y ese dolor me refiero a sentir ese rechazo, ese abandono, esa infidelidad, esos engaños. Pero el hecho de hacer eso no quiere decir que ya hayas cerrado ese ciclo, simplemente lo blindaste, pero no cerraste ese ciclo. Cuando nosotros blindamos nuestro sentir, cuando nosotros no nos dejamos vivir ese duelo, precisamente se dan estos duelos congelados. Y nosotros somos expertos en simplemente evadir esos duelos, decir no pasa nada, ya el tiempo lo dirá, ya el tiempo lo sanará, ya se lo dejé en manos de Dios para ver qué sucede y no se trata de eso, se trata de yo poner y tomar acciones en mi vida para salir de ese bucle de dolor y sobre todo permitirme vivir ese luto, permitirme vivir ese duelo. Y ojo, repito, vivir ese luto o ese duelo no es simplemente caer en yo me visto de negro, yo simplemente me agarro llorando en todo momento, yo me aíslo. Eso no es vivir un duelo. El duelo es vivirlo de manera consciente. Saber que nos va a doler, saber que esa persona no está, saber que esa persona decidió, eligió irse, tanto sea una pareja, tanto haya muerto también, porque nosotros inconscientemente decidimos eso que está sucediendo. ¿Y por qué realmente nos duelen o por qué nos atoramos en esos duelos congelados? Muchas veces lo hacemos por la parte mental de los hubiera o de las culpas. Es que si yo le hubiera dicho esto a esta persona no se hubiera ido. Es que si yo le hubiera dicho a mi hijo, a mi hija, a mi hermana, a mi tío, esto no me sentiría culpable de esto que sucedió. Si yo hubiera ido con esta persona antes, que a lo mejor quería que fuera o quería verme o quería hablar conmigo, y realmente no lo hice porque creí que no iba a pasar nada, creí que iba a seguir ahí por 20 años y me arrepiento de no haber ido con esa persona, de no haberle hablado, de no haberle dicho y todos esos hubieras
Es como si la mente nos estuviera taladrando constantemente, es que si le hubiera dicho, es que qué hubiera pasado, es que qué hubiera pensado, es que qué hubiera sucedido, es que qué hubiera hecho, y todos esos hubiera son los que realmente nos están taladrando y son los que justamente no nos permiten vivir y experimentar ese duelo. ¿Por qué? Porque la mente siempre entra a resolver todo eso queriendo encontrar una solución o un razonamiento mental. Es que por qué pasó esto, es que si hubiera hecho esto, es que por qué hizo esto otro. Y simplemente el estar preguntándonos por qué, quererle dar un razonamiento lógico, no nos está dejando sentir, experimentar ese duelo. Y todo eso nos lleva precisamente a tener ese duelo congelado. ¿Por qué? Porque creemos que podemos cambiar eso. Porque creemos que esa persona aún está o aún puede regresar y muchas veces no sucede. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacemos creer eso por no vivir ese duelo, por no aceptar y reconocer que esa persona puede ser que ya no regrese, puede ser que ni siquiera ya le interese estar contigo, o si ya trascendió es que pues ya no está. Y eso justamente es lo que nosotros nos taladra la mente. Y ahorita voy a leer sus preguntas y ahorita les cuento mi historia del por qué voy a hacer este taller y sobre todo por qué estamos con esa duelo congelado y qué hacer sobre todo para salir. Yo todavía vivo el duelo de mi ex, si quedan cosas. Muchas gracias. Buenas noches. Para tomar el taller, ¿dónde hay que pagar o cómo es la dinámica? Buenas noches. Ahorita te mando o mándame mensaje, Erika, aquí por mi Instagram. Los voy a estar agregando a las personas que se inscriban para agregarlos a un grupo privado de WhatsApp para ahí estarles dando información porque vamos a ocupar algunos materiales, no es caro, vamos a ocupar hay unas cosas para el taller y ahí les voy a estar mandando información, va a ser un grupo privado para las personas que se inscriban. Recuerden que hoy inicia la preventa del 1 al 5 de febrero, es precio de preventa, que son 400 pesos, que son como $20, si mal no me parece. O del 6 al 12 de febrero es el precio normal, que es de 550 pesos. Y ahorita quien quiera, les mando el número de cuenta o el PayPal si están fuera de México también, para que se puedan inscribir. La dinámica ahí se los voy a indicar y sobre todo recuerden que va a ser muy 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 práctico, no va a ser nada teórico. La teoría realmente se las voy a estar dando en estos en vivos que voy a estar dando estas 2 semanas. El taller va a ser completamente para soltar y sanar todo eso. Va a ser ahora sí que un jalón de orejas para que saques todo ese dolor y para que lo sientas y para que entierres eso que tenga que ser enterrado. Este taller, ojo, es realmente para las personas que dicen, ¿sabes qué? Ya me harté, ya me cansé de estar viviendo eso, ya sé que me cuesta aún soltar a esa persona, pero sé que lo tengo que hacer por mi bienestar, por mi salud, por mi sanación. Son esas personas que ya quieren dar ese brinco para decir, ¿sabes qué? Ya. Por eso le puse el último adiós, porque realmente va a ser ese último adiós, decirle, ¿sabes qué? Ya basta, yo quiero estar bien y sobre todo voy a explicar todo esto de manera más profunda sobre las almas y sobre la muerte que nos va a ayudar mucho a entender la muerte desde otra perspectiva muy muy diferente también. Hola Lucero, bienvenida. Fer, hoy cumplen 10 días que falleció mi hermana y mi abuelita, las dos el mismo día y es tan difícil, aún no sé cómo canalizar todo este sentimiento, todas las noches despierto llorando. Te entiendo, Fer, y realmente no sabía que habías tenido esos duelos, digo, de manera junta, es creo que mucho más difícil, no quiere decir que sea uno, sean dos, no, pues sí que es complicado entenderlo porque dices, bueno, es que era mi hermana, era mi abuelita, y yo sé que son personas muy cercanas a ti, sobre todo, pues muy queridas, y el hecho, no sé el por qué trascendieron, pero estoy seguro que lo que estás viviendo es importante que te permitas sentirlo, es importante que te permitas vivir esa experiencia. ¿Por qué te lo digo? Porque mi despertar de conciencia fue precisamente a raíz de la muerte de mi mamá. Yo durante ese tiempo generé muchísima culpa
porque al momento de que me enteré o nos dijeron o ella me dijo que tenía ella murió de cáncer de seno, cuando me enteré o me dijo que tenía cáncer de seno, pues para mí fue como un balde de agua, realmente fue un shock para mí el darme cuenta de que pues una enfermedad, en ese momento yo no tenía nada de experiencia en esto de biodescodificación, de las emociones y de cómo sanar eso, todo, o sea, no tenía, ni por aquí me pasaba, ni tenía esa información de nadie. Y para mí fue como, o sea, pues lo primero que sentí es, o sea, llorar, ganas de llorar, lloré con ella y dije, pues, o sea, se va a morir mi mamá. ¿Y por qué les digo esto? Porque realmente el hecho de evadir y no vivir ese proceso, yo viví ese conflicto de separación porque no quería afrontar precisamente esa situación, porque obviamente yo no quería que mi mamá muriera, yo decía, pues no, o sea, esa enfermedad no se la puede llevar y mi mamá es fuerte y fue muy fuerte. De hecho, el hecho de que yo esté haciendo esto que yo hago es precisamente para llegar a más personas porque como me hubiera gustado a mí tener las herramientas que tal vez hoy tengo o los amistades o los conocidos o las personas que sé que hacen esta conciencia o esta ayuda o esta sanación también que estuvieran ahí para decirme, ¿sabes qué, César? Mira, tienes estas opciones, tienes estas posibilidades y lo único que hicimos fue limitarnos a la parte médica, que no estuvo mal, lo hicimos de la manera que teníamos que hacerlo en nuestro nivel de conciencia en ese momento, pero el hecho de entenderlo y sobre todo de saber después cuando me llega esta información de todo esto de biodescodificación, que es lo que yo también hago y demás, el entender que todo fue emocional, el entender que todo eso que mi mamá se reprimía, todo eso que ella sentía, que nunca se guardaba precisamente por ser esa mujer fuerte, fue lo que desafortunadamente la llevó a no sentir esas emociones y a generar ese síntoma que ella tuvo. Pero ¿por qué te comento todo esto? Porque yo en ese proceso que fue muy rápido, afortunadamente para ella o desafortunadamente para nosotros, pues que tuvo que ser así, yo viví precisamente esa separación de no querer afrontar esa situación. Yo me alejé completamente de mi mamá, yo no estuve en esos momentos con ella. Cuando una de mis hermanas me habla y me dice, ¿sabes qué? Mamá ya no está. Para mí fue como un balde de agua. ¿Por qué? Porque yo dije, esos hubiera de que es que quería ir con ella, de que quería hablarle, de que quería saber cómo estaba, de que quería ayudarle, de que quería ir al hospital, no lo hacía precisamente por ese miedo, por no querer afrontar esa situación, por no ser valiente a decir, ¿sabes qué? Tengo que afrontar esa situación porque puede suceder lo peor. Y cuando sucedió eso peor, realmente yo me culpé mucho por no haber hecho. Y es lo que les digo, esos duelos congelados precisamente por no vivir eso, por no afrontar y sobre todo por no hacer conciencia de eso que nosotros tuvimos la decisión de hacer y que en su momento no lo hicimos y que también es ¿cómo decirlo? No es justificable, sino que también es decir, bueno, fue una decisión mía y yo la tomé porque detrás de eso había un miedo, en este caso mío, pero el hecho de afrontar y vivir esa experiencia para mí hubiera sido muy liberador en esos momentos porque yo viví ese proceso de duelo congelado durante 7 u 8 años. ¿Y por qué te digo todo esto, Fer? Porque realmente te invito a que tú vivas eso que estás viviendo. Yo sé que puede ser no fácil, no es fácil afrontar y sobre todo vivir ese duelo, vivir ese luto, porque fue una persona que quisiste mucho y sobre todo que compartías a diario como es tu hermana y tu abuelita, que sé que fue alguien importante para ti, pero déjate sentir eso, realmente yo sé que tal vez puedas sentirte de la manera que sientas y las palabras pueden estar de más, pero simplemente déjate sentir, siente ese dolor, siente eso que tú estás sintiendo, no tengas que ser fuerte, porque realmente en esos momentos no tenemos que ser fuertes, nos tenemos que dejar sentir y quebrarnos en ese momento para después recuperarnos. Y justamente esa fortaleza que nos dicen tienes que ser fuerte,
realmente para mí cuando me decían eso era una mentada de madre, decir como, ¿cómo quieres que sea fuerte si está sucediendo esto? Pero realmente era dejarme sentir, era vivir esa experiencia después de yo de 7 8 años, el vivir ese duelo, el experimentar todo eso, no saben cómo, cuál liberador fue para mí llorarlo, vivirlo, experimentarlo. Y precisamente es lo que quiero que ustedes vivan en ese taller que estoy haciendo para ustedes. Precisamente por eso lo puse muy accesible, porque para mí me llegó en el momento indicado, en el momento ideal, en el que tenía que soltar todo eso que tenía que soltar y sobre todo afrontar eso que yo no quería afrontar. Precisamente por eso la sanación muchas veces, más bien las enfermedades nos vienen a confrontar para darnos esa sanación y este tipo de situaciones, este tipo de duelos también nos vienen a mostrar muchas cosas. Yo lo entendí, después de sanar todo eso, entendí que la trascendencia de mamá tenía que ver mucho para lo que hoy yo estoy haciendo, tenía que ver para yo vivir toda esa oscuridad, para yo experimentarla y sobre todo sanarla y trascenderla y saber lo que se siente estar también en el lodo para de ahí empezar a salir y florecer. Y yo sé que si tú te lo permites, tú también lo vas a hacer. Yo sé que tal vez ahorita te sientas en ese lodo, te sientas que no te quieres levantar. Simplemente no quieras salir de ahí, vívelo. Nada más no te quedes atorado en eso. ¿Por qué? Porque muchas personas nos quedamos en el victimismo, en el pobrecito de mí, en el no puedo. Y claro que se puede. Realmente, si tú lo haces por ti, para ti, tú lo haces desde ti, tú lo haces porque realmente sientes que te lo mereces. Ahorita siéntete merecedor y sobre todo siente ese duelo, siente ese dolor que tú estás sintiendo. Cuando te dejes vivirlo, cuando te dejes experimentarlo, vas a ver que vas a ir quitando esas corazas de tener que ser fuerte, de, de toda esa parte mental que nos dice, no, es que yo soy el hombre, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Simplemente déjate sentir y vas a ver que vas a experimentar una sensación de paz y de tranquilidad que tal vez sea momentánea y después digas, ¿sabes qué? Otra vez tengo ganas de llorar, pero eso que tú vas a estar quitando van a ser esas corazas de dolor que te van a llevar a esa emoción que tienes en ti guardada y sobre todo que reconozcas que solo tú puedes llenar esos vacíos contigo mismo, con tu amor, con tu cariño, con tu entendimiento, soltando y sanando esas culpas o soltando esas personas también que ya no están, reconociéndolas, honrándolas y sobre todo aceptando y reconociendo que esas personas tal vez ya no están físicamente, pero energéticamente sí están para nosotros, siendo como una energía, siendo como un ángel, estando con Dios, como tú lo quieras ver, pero siempre van a estar ahí con nosotros, acompañándonos y sobre todo guiándonos desde otra perspectiva, desde otro punto de vista o energético o espiritual también. Qué fuerte, gracias por compartir, mucho amor. Así es, Fer. Siempre latinas al tema, justo así me siento en estos días. Pensé que ya había cerrado ese ciclo y siempre estoy a la defensiva. Ya ves, Sinaí. Pues espero que te des ya el proceso de conciencia. Precisamente esos envíos van a ser para eso. Pero el trabajo lo tienes que hacer tú realmente decidiendo y tomando acción para salir y sanar todo eso también. Déjame le tomo un poquito agüita. Vayan poniendo sus preguntas, sus dudas. Tú, Perl Hernández. Claro que sí, bienvenida. Si ya hace falta soltar todo, eso no más cargas, así es, Cami. Y ojo, no tiene que ver, este taller va a ser enfocado a los duelos, pero recordemos que un duelo tiene que ver con una persona que falleció, tiene que ver con un duelo de ya no ver a mis compañeros de trabajo, ya no ver esa pareja, ya no ver ese amigo, se tiene que engloba todo porque es tan fuerte que vamos a soltar todo ese duelo que inconscientemente hemos guardado y sobre todo, como les decía, que hemos congelado también ese duelo. Claudia, hace 6 días falleció mi pareja. ¿Cómo te sientes, Claudia? Sé que tienes muy poquito en este duelo o en este luto,
Lo que te puedo decir es que te permitas vivir igual como le dije a Fer, que se permitan vivir ese duelo, que ahorita no le quieran dar un entendimiento, no quieran sentirse de otra manera, porque ahorita están en ese punto de llorar, en ese punto de quiebre, y ahorita no quieran darle una solución, sentirse en paz, sentirse bien, porque realmente es lo que les decía, congelar ese duelo, congelar ese luto. Ahorita vívanlo, experimentenlo, déjense sentir, no se repriman nada, si quieren llorar, lloren, si quieren mentar madres, mienten madres, si quieren estar solos, estén solos, si no quieren hacer nada, no hagan nada. Ahorita déjense sentir. Ya después viene el proceso de salir, de asimilación, de todo esto. Ahorita están en este punto de no sé qué hacer, a lo mejor todavía están en negación de no, es que no sé. Pero todo esto es un parte de un proceso. De hecho, no me acuerdo si aquí mismo tengo este en vivo, creo que sí en mi Instagram, que habla precisamente de los duelos, los procesos del duelo. Creo que se llama si no soltamos, la vida nos va a doler un chingo, algo así, búscanlo. Que precisamente hablo de los procesos de duelo que nosotros experimentamos y que muchas veces nos atoramos en esta parte de negación, que tú todavía tal vez no llegas a ese punto, pero una vez que pasamos ese punto de negación, viene la aceptación, que es en donde comúnmente nos atoramos en esos duelos, que no queremos aceptar que esa persona ya no está, que no queremos reconocer que esa persona se fue, que murió, que se fue con otra persona, que ya eligió no estar con nosotros, pero ese punto, el pasar ese punto de negación, nos lleva precisamente a la aceptación, y esa aceptación es precisamente en el que vamos a hacer y trabajar en este taller, el aceptar que esa persona ya no está, pero es verlo desde una perspectiva no desde el dolor, sino desde la conciencia, de decir, bueno, tal vez no está físicamente, tal vez me gustaría sentir ese abrazo, pero si tú te lo permites, si tú lo haces de manera consciente, puedes sentir ese abrazo. De hecho, hace como 15 días tuve una sesión con una persona también, e incluso sintió el abrazo de esa persona porque ahí estaba presente. ¿Por qué? Porque aún tenían esa unión o ese contacto de decir, bueno, quiero estar en contacto con esa persona, y se puede sentir, se puede percibir. Hay personas que los pueden ver, hay personas como yo en este caso, que somos sintientes, que los podemos sentir ese calorcito, pero realmente sucede, ahí están siempre para nosotros, pero como nos estamos acostumbrados a verlos y a tocarlos de manera física, pues por eso es lo que no lo logramos entender, y eso en el taller lo vamos a ver mucho más a profundidad. Hola Fer, un abrazote. Qué bueno que estás aquí. Me caigo de like por no sentirlo. Siéntelo, Fer, siéntelo, y acuérdate que es importante dejarte sentir. Fer, mi hermana muere de un paro fulminante a las 9 de la mañana y mi abuelita fallece de cáncer a los 91 a las 11 de la mañana. Pues sí, fueron dos duelos realmente muy, muy pegados y sobre todo inesperados, porque pues ahora sí que te puedo decir mil cosas, pero simplemente déjate sentir. Entiendo tu dolor y espero que esto que estés viviendo, ahorita me comprometo a mandarte un video que precisamente me ha ayudado mucho o me ayudó mucho en este proceso que tú estás viviendo y que todos en algún momento hemos vivido. Pero el hecho de que vivas esos dos duelos, creo que si tú te permites y si lo ves desde una perspectiva muy, muy diferente o muy trascendental, estoy seguro que una vez que salgas y vivas todo ese dolor, experimentes todo ese duelo, vas a ver que te va a llevar a un entendimiento, una conciencia diferente, y vas a entender muy, muy desde otra perspectiva la parte de la muerte, la parte del ya no estar en contacto con esa persona, sea físicamente, lo vas a ver desde una manera mucho más espiritual, mucho más álmica, y vas a entender todo esto que te vinieron a mostrar tanto tu hermana como tu abuela. Yo también viví ese proceso de la muerte de mi abuela. Durante la pandemia ella no murió por este bicho, pero fue también difícil y confrontante, pero el hecho de yo vivir todo ese duelo anterior y entender cómo es la muerte, para qué es la muerte, para qué nos sirve eso que llamamos nosotros muerte, que realmente no es muerte,
el entenderlo decimos, es que es cierto, yo lo veía desde la parte física, desde el dolor, pero cuando lo vemos desde una parte espiritual, más sálmica, más desde la conciencia, entendemos que todo es parte de un ciclo que ocupamos vivir todos, que todos vamos a vivir ese ciclo, y que realmente cuando lo vemos de esta manera, que es como cuando sales de la escuela y te gradúas, es lo mismo para nosotros. La muerte es una graduación para pasar a otro nivel de conciencia en el que nosotros ya aprendimos lo que teníamos que aprender aquí, y trascender eso es llevarnos a otro nuevo estado de conciencia y ver desde otra perspectiva todo esto que ocupamos ver y aprender. Hola Malú, bienvenida. Ya mañana será una semana. ¿Cómo te sientes, Claudia? Y le dije mucho que le soltaba y se fuera en paz. Y eso es bueno, pero muchas veces, pero yo siento que no lo suelto, no quiero retenerlo en su camino. Justamente eso te iba a decir. Muchas veces decimos, es que yo quiero que esa persona se vaya en paz, pero realmente la forma, y eso me estoy adelantando mucho al taller, pero la forma en que ellos están tranquilos, y me consta, yo lo he vivido, yo les he preguntado y ellos me lo han dicho, es que nosotros lo soltemos, como que nosotros estemos tranquilos y en paz, ya no sintiendo ese enojo, ya no sintiendo ese rencor, ya no sintiendo ese resentimiento, ya no sintiendo ese dolor por eso que sucedió, sea lo que sea y haya sucedido como haya sucedido. Lo importante, lo fundamental es que nosotros estemos en paz para que ellos también en paz. Ponte, ahora sí que, ponte como de la otra cara de la moneda. Tú, si a lo mejor yo sé que ya no estás o estás en un plano de conciencia diferente y tú ves que ellos están sufriendo por ti, ¿qué te gustaría a ti? ¿Que estuvieran llorando, que estuvieran enojados, que estuvieran resentidos? O quererlos ver en paz y decir, sé que están en paz y sé que ellos van a estar bien. Y yo puedo estar tranquilo. Es lo mismo con las personas físicas, los que tienen hijos o los que tienen a alguien, algún ser querido. Dices, bueno, es que yo sé que esta persona está con mis papás o está con mis abuelos y sé que van a estar bien mientras yo me voy a trabajar, mientras yo voy a hacer mis actividades, mientras yo me voy al mandado, porque sabes que están bien, porque están en paz y que van a estar cuidados. Eso mismo debemos hacer nosotros, sentirnos en paz, sentirnos que estamos bien y sobre todo no decir sí, yo estoy bien cuando por dentro de mí me siento triste. No se trata de autoengañarnos o mentirnos, sino que realmente sentirlo. Y precisamente el taller es para eso, va a ser para sentirlo realmente desde el corazón, sacar todo ese dolor del corazón y reconciliarnos con nosotros mismos para sanar esa alma, para darle esa vida a esa alma que tal vez no tuvimos o perdimos precisamente por ese duelo, por esa separación que nosotros pudimos o estuvimos viviendo también. Paloma, mándame un mensaje a mi Instagram y ahorita te mando toda la información. Les recuerdo el taller, el precio de preventa es del primero, o sea, de hoy, hasta el sábado 5 de febrero. Y del 6 al 12 de febrero es precio normal. Para que si se quieren aprovechar el precio de preventa, ahí pueden aprovecharlo. Ahorita manden un mensaje por mi Instagram. Ahorita terminando les contesto. Los voy a estar, las personas que ya se inscriban, los voy a estar agregando a un grupo de WhatsApp privado para ahí estarles mandando información y pedirles el material que vamos a necesitar. Así que como ven esta información, todo esto que les voy a estar hablando estos días va a ser parte de lo que vamos a ver en el taller. Obviamente es esto es mera teoría. El taller va a ser meramente no va a ser teórico, va a ser práctico, es decir, vamos a adentrarnos a sentir ese dolor, vamos a vivir, experimentar eso y sobre todo vamos a conectar con eso que estamos sintiendo. Puede ser con una persona que ya trascendió, que ya falleció, con alguna persona que tal vez tuvimos algún duelo, alguna separación que aún me cueste aceptarlo, e incluso cerrar ciclos con una o más parejas, que todo eso nos va a llevar precisamente a un cambio y a un entendimiento precisamente diferente hacia eso que aún nos tiene con el corazón cerrado o con el corazón herido. Pero cuando nosotros vemos y reconectamos con ese dolor, reconectamos con esos fragmentos o esas heridas que están
dispersas con esas personas. Cuando nosotros retomamos ese poder, cuando nosotros retomamos esa energía y esa atención y ese reconocimiento hacia nosotros mismos, ahí es cuando le damos esa sanación. Ahí es cuando nosotros aprendemos y entendemos todo esto que se está viviendo, y sobre todo es verlo desde un panorama completamente diferente al que nos han hecho creer las religiones, la sociedad, las películas, que realmente no es así como nos lo han pintado. Realmente la muerte lo hemos visto, y la muerte no me refiero a simplemente a alguien que murió. El hecho de no estar o el cerrar ciclos es morir para renacer en algo nuevo, con una persona nueva, con un entendimiento diferente. Soltar ese pasado es precisamente dejar morir eso. ¿Y por qué nos cuesta cerrar o dejarnos morir y cerrar ese pasado? Precisamente porque a la mente no le gusta lo nuevo, no le gusta salir de esa zona de confort, y sobre todo le gusta estar dando en círculos en lo ya conocido, en lo que ya conoce. ¿Por qué? Porque es la zona cómoda, la zona que conoce y que se le hace no difícil salir de ahí. Pero lo que vamos a hacer va a ser realmente confrontarnos y adentrarnos a sentir, a vivir ese dolor, a experimentarlo, y sobre todo a darle, a liberar ese dolor del alma, para que una vez liberando esa alma, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a adentrarnos a sentir, experimentar esas cosas nuevas, que si nosotros nos permitimos, aceptando y reconociendo todo eso que pasó, le vamos a dar un entendimiento y sobre todo un amor a todo eso que vivió, desde una conciencia diferente, no desde el dolor, no desde el luto de tengo que llorar y tengo que estar así por toda mi vida. No, no se trata de eso, sino de yo estar bien para que los demás estén bien. Y si en este caso tiene que ver con una persona que falleció, trascendió, que energéticamente está ahí, que lo voy a explicar más a profundidad en el taller, le demos y honremos ese proceso y esa separación y pues ese proceso de duelo a esa persona, honrándolo como siendo nosotros felices, estando bien, agradeciéndole y no culpándolo y no juzgándolo y por qué lo hiciste, por qué te fuiste, por qué me hiciste, por qué esto, o culpándolo a nosotros. Como les decía, lo que me pasó a mí, yo me culpé por mucho tiempo por no haber hecho eso, y yo tuve esto que le llamamos los duelos congelados, y que no lo veía hasta que yo lo entendí, lo trabajé, dije, ok, ya entendí, ocupo dejarme vivir, dejarme sentir este duelo para ya no estar anclado a ese dolor. Así que pues les dejo esto y nuevamente los invito al taller. Va a ser el 13 de febrero a las 11 de la mañana, es domingo. El precio de preventa inicia a partir de hoy, el primero al 5 de febrero, y del 6 al 12 es precio normal para las personas que quieran aprovechar el precio preventa. Manden un mensaje y con muchísimo gusto les mando la información, y para irlos agregando también al grupo de WhatsApp. Por favor, compartan este en vivo, por favor, si conocen a alguien que sabes que necesiten esto, en verdad lo estoy poniendo muy accesible para que a más personas llegue, y sobre todo para que ayudemos a más personas a trascender y a salir ese dolor, de ese conflicto, para ya no estar atorados en eso, en esos ciclos del pasado, en esa depresión, en esa tristeza, para abrir nuestro corazón, para sanarlo y para que más personas puedan acceder a esta sanación y a cerrar esos ciclos. Que creo que ahí, bueno, no todos, pero ahí nos atoramos muchas veces, precisamente porque no somos conscientes de estos puntos o de estos, pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, de estos procesos que realmente no los entendemos, o los queremos hacer desde un entendimiento mental, y realmente el entendimiento debe ser desde la emoción, desde lo que yo estoy sintiendo, para poder liberar todo eso. Así que pues los invito, y por favor compartan y denle like a este en vivo. Si les gustó, si tienen alguna duda, mándenme mensaje por privado para contestarles todas sus dudas. Y pues nada, simplemente agradecerles por estar aquí en este en vivo. Muchísimas gracias por darse el tiempo y la oportunidad de vivir, experimentar todo esto, y sobre todo de estar siempre aquí en estos martes de conciencia para seguir aprendiendo y sanando ahí nuestras heridas. Que tengan una excelente noche, que estén muy muy bien, les envío un fuerte abrazo y gracias a ustedes por estar aquí
y gracias a ustedes por compartir sus procesos también que han vivido. Les envío un fuerte abrazo y que estén muy muy bien.